Muchas gracias, Diana. Buen día a todos los amigos que nos siguen en la red aquí en I+D. Nuevamente, gracias por la invitación. Nobel Biocare México. Y siempre, como siempre, es un gran honor estar por aquí con ustedes. Bueno, el tema de hoy es interesante. A mí me gusta mucho. Yo soy fanático de la prótesis sobre implantes. Y eso siempre es algo interesante, ¿no? Yo nunca dejo de recordar la primera vez que yo estuve en el posgrado en Morelia. El primer día que llegué ahí, llega un doctor y me enseña una radiografía con 10 implantes en arcada superior y me pregunta el doctor, ¿ya hay que rehabilitar? Ah, perfecto. Y me dice el doctor, ¿qué hago, doctor? ¿Qué vamos a hacer aquí? Me llama mucho la atención cómo hay personas que ponen múltiples números de implantes y no tienen la menor idea de cómo van a rehabilitar. Entonces, eso es un tema bastante interesante. Desgraciadamente, en el tiempo que tenemos es poco tiempo para poder pues, hacer como un mini curso de prótesis sobre implantes. Entonces, voy a tratar de profundizar en algunos detalles. ¿Sí? Entonces, profundizar, pero también va a ser superficial, es curioso, ¿no? Una contradicción, pero trataremos de cumplir con todo esto. Y bueno, pues que me preguntas con toda confianza. Ok. Para los que, o bueno, muchos no son frecuentes seguidores de un servidor, lo cual les agradezco mucho. Pero bueno, yo vengo de la ciudad de San Luis Potosí, esta ciudad, y está en el centro del país, en México. Es una ciudad colonial muy bonita, con mucha cultura, mucha tradición. Cuando gusten son bienvenidos. Sé que nos escuchan de otras partes del mundo. Es una ciudad que no tiene playa, tiene historia, mucha un poquito de prótesis sobre implantes. ¿Cómo voy a decidir qué es lo que voy a hacer por mi paciente? La idea es que antes de haber colocado un implante, yo ya sé que necesito protésicamente hablando. Por ejemplo, tenemos este caso. ¿Cómo es un software súper flexible? Nos permite decidir qué implante colocamos? Podemos hacer encerrados virtuales, medir profundidades, y con este mismo puedo seleccionar qué tipo de aditamentos protésicos voy a usar. Si voy a hacer cosas cimentadas, cosas atornilladas. Normalmente la vida moderna nos decanta hacia lo atornillado, con grandes resultados. Y cuando queremos una predictibilidad mayor, la cirugía digital guiada es un tema importante. Hay quienes me decían, ¿cómo para un solo implante vas a hacer una cirugía guiada? Bueno, cuando quieres que tu planeación y tu colocación de implantes sea prueba de errores, la cirugía digital guiada es una herramienta increíble. Eso nos ayuda bastante porque todo es 100% predecible. Esto es lo que hacemos con el software de DTX. Es bastante tranquilo, vean cómo es poco invasivo. Y la rehabilitación final de verdad queda de manera increíble, queda muy predecible. ¿Sí? Entonces, antes de operar, yo decidí dónde va el implante, cómo va el implante. Puedo hacer un encerado diagnóstico virtual desde todo esto, insisto, lo sé antes de colocar. De manera que todo lo que tengamos, yo ya no voy a andar con mis manos como si trajera una papa caliente. ¿Y ahora qué voy a hacer? No voy a tener que andar investigando qué es lo que tengo que hacer. Cuando vamos a rehabilitar implantes, hay algunos puntos importantes. Tenemos múltiples conexiones, depende de la marca de implantes que ustedes estén usando. En el caso de los implantes de Nobel, hemos optado por conexiones cónicas internas, que son muy estables, son bastante predecibles, tienen muchas ventajas, podríamos ahondar mucho al respecto, pero tienes que saber si es un hexágono, si son con 4 caras. Hay conexiones mucho más complicadas como esto. Los trilóbulos fueron muy buenos, yo los usé muchísimo tiempo, por muchos años, pero al día de hoy está más que comprobado que conexiones cónicas son las mejores. Y en la toma de decisiones, para
ver qué tipo de prótesis voy a utilizar. Tenemos múltiples situaciones. Por ejemplo, en una restauración unitaria, puedo tener en atornillado, puedo tener un calcinable con anillo de oro, puedo tener cementado, también tenemos los Universal Base, no sé por qué los pusieron para restauraciones de cemento atornillado, pero los Snappy que ya están un poquito en desuso, otros aditamentos personalizables que son los Naru. Nuevamente aparecen los calcinables, puedo hacer algo cementado, puedo hacer un pilar. Y el On One. El On One es una cosa increíble, yo lo estoy usando mucho, me gusta bastante. Restauraciones múltiples, básicamente tenemos los multi-units para prótesis híbridas tipo All-on-4 o sobre 6 o más si quieren. Esto te da muchísima pasividad, te ayuda bastante. Puedes usar aditamentos rotacionales. Una de las preguntas típicas, sobre todo de alumnos de posgrado, cuando todavía les falta un poquito de experiencia, preguntan, ¿qué diferencia tiene un rotacional a un antirrotacional? Si se fijan, el Goladat, que es un calcinable con anillo de oro, vemos cómo su conexión no es tan profunda como si fuera un aditamento no rotacional. Este es rotacional y este es no rotacional. Vemos cómo reproduce completamente la configuración de conexión cónica con su hexágono, y acá no tiene más que algo muy superficial. Eso te va a dar mucha pasividad, eso te va a ayudar bastante. Para restauraciones múltiples, nuevamente podemos ocupar los estéticos, nuevamente los pilares de Snappy y los aditamentos no rotacionales, los calcinables que serían Gold-Ada. Sobre dentaduras fijas o removibles, podemos usar locator para hacer algún tipo de barra y podemos usar, el Gold-Adapt y los locators para hacer una retención meramente. Entonces, son varias situaciones. Pregunta, ¿cuáles son los que más uso en el día a día? En prótesis fija unitaria y en algunos casos de 3 unidades, usamos los calcinables, los Universal Base, que son increíbles, tienes diferentes alturas, tienes de 1.5 y de 2.5, si mal no recuerdo, y los On One. Este aditamento es algo bastante bueno, es muy revolucionario, tiene muchos estudios que avalan los porqués de las cosas. Cuando vas a rehabilitar un implante, tenemos que entender exactamente cómo está funcionando el sistema. En algunas ocasiones, los alumnos de posgrado no entendían cómo está funcionando. Hay por ahí algunos doctores que dicen, yo no me caso con una empresa, yo no me caso con una marca, yo sugiero, sí, cásate con la empresa, sí, cásate con la marca, porque mientras más conozcas el sistema, te vas a hacer en la colocación y en la rehabilitación. En el caso de la marca que hoy nos invita, que es Nobel Biocare, los sistemas de Nobel son bastante amigables, son muy cómodos, tienes una gran gama de rehabilitación, es bastante predecible y funcional. Ahí vamos en un paciente de los primeros implantes que coloqué, que eran trilobulares, y pusimos un implante Active, y antes teníamos Replace, y ella estaba impresionada de ver cuántos años tiene el implante trilóbulo, no hay ningún cambio, a pesar de que hicimos un implante post-extracción inmediatamente al lado del implante. ¿Qué tiene que ver esto? Pues la calidad de productos que se está usando. Eso es importante. Cuando tú decides una empresa, no pienses yo diría el costo, porque mucha gente tipifica ciertas marcas. Es caro. Es caro cuando no les compras. Cuando estás comprando, te apapachan un poquito. Pero, por ejemplo, cuando te hablo de costo ¿qué quieres de resultados? Resultados a largo plazo, pacientes felices que te refieran pacientes. Eso se paga mucho más. Y obviamente se cobra como lo que vale, ¿no? Si tú quieres cobrar caro y ahorrarte mucho dinero, pues no vas a dormir tranquilo. Algo que yo también siempre les comento es, a mí me gusta dormir tranquilo, no me gusta estar preocupado por si el implante va a funcionar, por si la prótesis va a funcionar. Esta imagen que tiene que ver con todo eso que les estoy comentando. La marca de Nobel
tiene múltiples estudios. Si ustedes buscan en PubMed o algo parecido, van a ver que tiene infinidad de estudios, no van a acabar de encontrarlos. Uno de ellos es la conexión cónica interna, cómo tiene esa angulación y hace un sellado perfecto, como si fuera un corcho, lo cual esto te hace algo hermético, que no hay tantos, en los micromovimientos que todos los implantes tienen, la filtración de bacterias es mucho menor, la estabilidad es menor, y mientras menos micromovimientos haya, la estabilidad de hueso es mucho mejor. La unión del tornillo con la parte interna también es bastante adecuada. Hay cosas que es importante que entiendan respecto a la marca de implantes que están manejando. Cuando ustedes manejan la marca que quieran, ustedes tienen que pedirle a su proveedor que les mande las referencias para saber cuándo está bien estable una prótesis, porque es muy común que a veces atornillamos y creemos que ya está listo, y sobre todo, si no conoces tu sistema, va a ser todavía más complicado. En el caso de la marca que estamos usando, yo ya sé que de la plataforma del implante al borde inferior de la conexión protésica, en un promedio debe ser 2.3 milímetros. Ahora, otra situación, todas las marcas de implantes tienen una pequeña cámara entre el borde inferior de la restauración y donde está atornillándose. En el caso de esta marca que estamos usando, tenemos en promedio de 1 o menos, es decir, 0.8 o 1 milímetro es lo que debería estar en el espacio inferior del asentamiento. Otras referencias que yo puedo usar, que no son las que te dice la empresa, es del borde protésico, depende del aditamento que yo haya utilizado, pero si es el estándar, es 1.5 de milímetros. Hay un artículo del doctor Eric Rompen, si mal no recuerdo, es como 2000, entre 2006 y 2010, no me acuerdo muy bien el año, donde te habla acerca de la topografía de las superficies de los aditamentos protésicos. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué deberías de tener para que tu restauración sea lo más biológicamente compatible, lo más funcional? Y él te comenta que todas las restauraciones deberían tener de 1 milímetro a 2 milímetros de altura de titanio pulido. ¿Por qué titanio pulido? Porque en esa zona va a haber una integración del tejido conectivo y esto es bastante inerte, no te causa inflamación, a la encía le gusta, al hueso le gusta, y esto se le llama zona de seguridad. Si tu implante no tiene ese anillo de 1.5 a 2 milímetros, ¿puedes meter otro material? Sí, pero vas a tener cierta irritación que va a ser normal. Este 1.5 que les comento, está presente en todos los aditamentos temporales de titanio que usa esta marca, de la cual hablamos. Otras marcas no lo sé, he visto unos que son más reducidos, unos más largos. Hay marcas que no tienen esta zona de seguridad y mientras más invadimos, más hacia la plataforma, más riesgo de una perimplantitis. Esta zona de titanio es sumamente saludable a la encía, te va a ayudar a prevenir una pérdida de hueso. Al día de hoy está muy de moda hablar de cero pérdida de hueso. En cero pérdida de hueso, pues como su nombre lo dice, cuando tú colocas un implante, no quieres estar tronándote los dedos que si a los 2 años ya perdiste 1.5 o 2 milímetros de hueso. Si tú tridimensionalmente lo has colocado bien y tienes una restauración biológicamente compatible y funcional, entonces tú vas a dormir tranquilo. Esto es lo que yo busco en una restauración, que esté tranquilo con esa prótesis. ¿Cómo podemos revisar en un radiovisiógrafo o en una radiografía convencional si algo no está bien? Por ejemplo, en el caso de esta radiografía, vemos que algo no ha entrado bien. Si tú pones las caras encontradas, llámese que tengas 4 lados, 6 lados, 8 lados, si tú pones encontradas los ángulos, no va a bajar bien. Si tú no conoces el sistema, vas a creer que ahí es donde tiene que atornillar. La profundidad del implante es otro factor importante que te va a impedir un asentamiento adecuado.
si podemos ver en el cursor que voy pasando, vemos cómo hay una cresta de hueso que impide el perfecto asentamiento de la prótesis respecto al implante. Y podemos pensar que ahí quedó, si no tomamos radiografías. Yo sugeriría, sé que es complicado, a mí me costó mucho tiempo llegar a tener un radiovisiógrafo. Lo más que tenía era una caja de revelado bastante mona, pero por más mona que sea la caja de revelado, cuando tú llegas a los líquidos, siempre es un cochinero. Esa parte es horrible. Siempre tienes los líquidos. Si tú no lo haces siempre y te ayuda el asistente, que es muchas veces lo que sucede, todo está embarrado, todo chorreado y de repente se les olvida cambiar los líquidos. En el caso de San Luis, algo que no les comenté aquí en San Luis Capital, pareciera que hay un letrero que dice, bienvenido a San Luis, si el clima no le convence, regrese en un par de horas y el clima es diferente. ¿Qué quiere decir? Aquí el clima cambia, empieza muy frío, luego es muy cálido, luego otra vez frío, y eso tiene mucho que ver con los líquidos reveladores. Cuando tú vas a revelar una radiografía, si está caliente, es rapidísimo líquido. Si está frío, tarda mucho. Y si están viejos, todavía se altera un poco más. Si están muy contaminados, es peor todavía. Y llega un momento en que lo que menos quieres es estar tomando radiografías. Pero si no tomas radiografías, no vas a entender si las cosas están quedando de manera correcta. Entonces, algo que te quita esos problemas de no querer tomar radiografías es un radiovisiógrafo. La marca que les guste, yo compré uno de la marca de Cabo, es increíblemente bueno, las imágenes son muy, muy buenas y es bien sencillo de usar, súper sencillo. Y con eso podemos empezar a ver el asentamiento de la prótesis de una manera correcta. Y ahora es protocolo, cuando coloco un implante, quiero ver que mi tapa de cierre esté perfectamente bien puesta, de manera que evitemos ese abscesito que se logra generar superficial cuando no está bien puesto, porque acumulamos bacterias. Cuando ponemos un cicatrizal, vemos que esté bien asentado, que no haya ninguna distorsión, por ejemplo, que no haya espacios mayores, etcétera, o cuando ponemos los aditamentos protésicos. En el caso de abajo, si se fijan cómo se ve este espacio más levantado, es mayor a 1 y acá ya está bien asentado. ¿Sí? Entonces, sugerencias. Tomen radiografías. Si son líquidos, ni modo, ténganlos al 100, siempre nuevos. Temperatura, no podemos hacer gran cosa por la temperatura, pero traten de tenerlos nuevos y lo más limpio posible para que no estén batallando y no les pase eso de que no quieren tomar radiografías. A mí me pasó, odiaba las radiografías, pero cuando te empiezas a tomar radiografías ves cosas que antes no veías y te vas para atrás. Entonces, por favor, conozcan sus medidas y tomen radiografías. Esos son los primeros 2 tips, conocer su sistema y tomar radiografías. Otro de los grandes dilemas, cuando de repente llega por ahí algún representante y te dice, oye, tengo lo mismo pero más barato, ¿para qué gastas? No, hombre, mira, esto es igualito, idéntico. Pues resulta que no. Si empezamos a buscar estudios, vamos a encontrar infinidad de estudios que avalan el uso de aditamentos originales. Vamos a ver algunos casos de experiencia clínica personal. Solo ponemos un artículo de referencia, donde vemos la compatibilidad respecto a otras cosas. Y recuerden que tenemos algo que se llama microgap. El microgap es malísimo. Mientras más movimiento o más espacio tengas, ese es otro artículo, si no mal no recuerdo, de Thomas Linkevicius. A mayor gap, mayor pérdida de hueso. A mayor desajuste, mayor pérdida de hueso. Recuerden que lo que ponemos en boca no es como llegar y colocar un taquete que está en la pared y llegas y cuelgas el cuadro. Hay células, hay bacterias, tenemos tejidos vivos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se fractura un brazo? Inmediatamente se enyesa para que haya una inmovilidad y las células se reacomodan nuevamente. Si existe mucha movilidad, ese hueso no va a soldar y se va a hacer un callo, se va a hacer un tejido fibroso y se hace una pseudoarticulación. En el caso de los implantes, mientras más movilidad haya, más migración de hueso. Las células del hueso les gusta algo inmóvil, algo que se parezca lo más posible al hueso.
Me pasó con este caso, vean qué horrenda radiografía, lo que les decía hace rato. Antes del radiovisiógrafo teníamos radiografías normales y siempre salía un lado más oscuro, uno más claro, pero se logra ver la intención de lo que les comento. Yo siento que algo no ha bajado, yo ya conozco muy bien mi sistema y sé que algo no está bien. Tuvimos que cortar la corona de circonia cúbica. El laboratorio me dijo, no te preocupes, yo conozco estos aditamentos que son idénticos que el otro, son más baratos, son muy buenos. ¿Por qué usamos esto? Hubo un tiempo en que aquí en México las leyes sanitarias no permitieron que se importaran algunas soluciones protésicas y optamos por usar un clon y tratamos de buscar lo que fuera mejor. Cuando usamos este clon, el laboratorio decía, esto lo usa X personaje del mundo, lo avalan, son buenos, pero yo inteligentemente dije, bueno, pues voy a poner este aditamento, pero voy a meter el tornillo para que sea original. En el caso de los conexiones borde a borde, o las conexiones convencionales que son sobre plataforma, que no son cambio de plataforma, toda la chamba la hacía el tornillo. No había una retención como tal, comparado con las cónicas. Entonces, pensando en eso, fue que decidí usar un tornillo original. El tornillo jamás bajó. Nunca pude bajar el tornillo y es la radiografía anterior que les mostré. Cuando tomamos radiografía, quiero ver más o menos qué está sucediendo. En este punto está remachándose, hay una fricción tremenda y si yo soy necio, corro el riesgo de dañar la conexión interna de mi implante, sobre todo las roscas, puedo barrerlo. Hay mucha gente que piensa que el titanio es el metal más duro del universo. No es cierto. El titanio se fractura, el titanio es débil. Y si yo le meto una mano de orangután, lo voy a tronar. Entonces decido sentarme un rato, sopesamos la situación y es, ¿qué prefiero perder? ¿La prótesis o el implante? Definitivamente el implante, porque el paciente ya fue sometido a cirugía, ya está integrado el implante, y si yo tengo que quitar un implante voy a perder muchísimo hueso, voy a perder muchísimo tejido, y no queremos eso, ¿sí? Partimos la corona y tuvimos que fresar. Nuevamente voy con el laboratorio, le platico lo que pasó, me hace la corona sin ningún problema. Vean cómo la radiografía con radiovisiógrafo ya cambió, ya habíamos evolucionado. La corona, la paciente llega 2 años después de que pusimos la corona, nuevamente con un aditamento clonado del mismo laboratorio, y vemos que hay una fractura. ¿En qué momento esto se fracturó y empezó a generar micromovimientos y tengo una gran pérdida de hueso hacia mesial, aunque tengo mucho tejido? Y esto, pues evidentemente no es nada deseable. Esto sucedió porque es muy delgado este aditamento, bastante delgado, y se fracturó. La paciente llega, evidentemente llega molesta, porque ¿cómo es posible que una corona sobre implante solo dure 2 años? Pues no. Una vista en boca, como se ve todo fracturado, es muy, muy frágil y hay muchos micromovimientos. Volvemos al tema de micromovimientos. Esto no se ajusta tan bien como si fuera original. Si yo lo hubiera puesto original, no habría habido tanta pérdida de hueso, es más grueso el aditamento original, y cuando evaluamos el tornillo, vean cómo se fracturó la circonia. El tornillo se ve tallado en múltiples lugares. Tuve que usar el tornillo original del aditamento clonado para que pudiera bajar. Pero y ahí se ven todos los tallones, 2 años. Solo fueron 2 años en boca. La fractura de la corona y el aditamento con múltiples filtraciones que vemos aquí, ni siquiera se ve cemento, y fracturado. Eso es respecto a aditamentos clones. Ahora, los fresados. Los fresados son muy buenos para ciertas cosas o indicaciones, pero en conexiones no me gustan. No me gustan porque también la literatura te avala que puede ser lo más parecido, pero estamos hablando de lo más parecido. El fresado no está hecho explícitamente para una conexión. En un puente de 3 unidades, atornillado, perdón, pusimos unas conexiones fresadas y vamos a ver qué encontramos. Vean la tremenda filtración de placa dentobacteriana, es muchísimo. ¿Qué quiere decir?
que hubo mucho desajuste, mucho micromovimiento y terminó fracturándome lo que era un circonio. Atrás un poquitín mejor, un poco más limpio, se conserva mi ponticoboide, pero vean cómo está un poco irritada toda la zona por el exceso y acúmulo de esta placa dentobacteriana. Cuando retiramos el puente, siempre me gusta hacer una especie de autopsia y ver qué ha sucedido. Vemos, desde el cimentado no queda muy bien porque es un poco irregular. Toda esta placa dentobacteriana, vean cómo llega hasta dentro del tornillo. Esto estuvo moviéndose y moviéndose y moviéndose hasta que se fracturó. Cuando revisamos la conexión posterior, tenía un antirrotacional combinado con un rotacional. Vemos una fisura en esta zona, vemos N cantidad de tallones, y esto es lo que se ve dentro de boca. Dentro de boca, algo muy superficial, está más o menos conservado, pero acá tuvimos un gran problema. ¿Sí? Todo el trabajo era del tornillo. Cuando lo revisamos por completo, vemos cómo se ve como golpeteada toda la plataforma que asienta sobre la plataforma, y seguramente si yo meto con un microscopio podría ver millones de bacterias que filtraron. ¿Por qué? Porque esto no está hecho para ser usado íntimamente. Y esto pues ya ni les cuento, ven cómo se ven los golpes que tuvo y la fractura. Enfresados. Yo sé que hay laboratorios muy buenos que le echan ganas, pero no solo de buenas intenciones se logran las cosas. Esta conexión y esta conexión son para mismo modelo de implante, para mismo diámetro de implante, son exactamente igual. Esto es un calcinable original. Vemos como los ángulos acá se ven como redondeados, y en los ángulos de la conexión interna yo veo unas caras planas, algo un poquito achatado. Vemos como mi perfil de emergencia empieza a ser suave y acá es divergente inmediatamente, lo cual es un problema para los tejidos. Ahora, si empezamos a ver cómo se ve como poroso en muchas zonas, eso es algo importante. Aquí con el látex, cuando estuvimos manipulando, quedó algo de polvo. Esto nunca entró a boca, pero son comparativas. Vemos la parte interna del fresado, cómo se logra ver y cómo se ve en un original. Hay grandes diferencias, bastantes diferencias. Nuevamente vemos un original, vemos como los ángulos son bastante definidos, muy bien hechos, y acá están muy boluditos, muy bolonchuditos. Vemos los tallones, acá es un original que se probó en boca nada más, pero nunca se ha puesto, por eso de repente se ve un poco sucio. Vemos todos los márgenes, todos los ángulos, y hay muchas observaciones que podríamos checar. Una vista apical, los trilóbulos, vean cómo son muy redondeados aquí, y acá terminan siendo como triángulos. Esto, si lo pongo en boca, va a ser una especie de una cuña que va a fracturar. Pasamos de los fresados a los calcinables. Los calcinables, la empresa te proporciona calcinables, los mencionamos en un principio. Son buenos, sí, son buenos, siempre y cuando no los calcines, o que el laboratorio tenga alguna forma de fundir muy controlada, de temperatura controlada. Ya cada vez hay más laboratorios que funden metales a una temperatura exacta. Cuando esto se hacía de una manera artesanal, con un soplete, en una especie de tina de lavadora, nadie medía la temperatura, solo calentaban el metal respecto a lo que iban viendo en el cono de la flama, en cómo goteaba ese metal, y era muy al tanteo. Esto se hizo en otros tiempos, son conexiones originales calcinables, calcinadas, y vemos cómo hay una deformación, porque ese metal que se funde no es un líquido muy fluido, esto es como una especie de atole que fluye porque se le mete mucha presión en fuerza centrífuga para que fluya. Entonces, una de las peores conexiones que podemos usar es el calcinable. Y si no es original, todavía nos va peor. El calcinable calcinado. Les voy a mostrar otros, en el caso clínico, unos calcinables que usamos sin calcinar, los usamos con un T-base. Vemos múltiples burbujas. ¿Qué sucede? Cuando el metal se calienta de más, hay
hierve y hace burbujas, cual si fuera una olla de agua hirviendo, y así entra el metal, y eso te genera burbujas. Son pequeñas, son muy pocas, sí, pero eso es por la temperatura del metal. Y vean cómo no queda tan definido como si fuera lo original. ¿Qué pasó? Mientras más micromovimiento, más riesgos tengo. Pérdidas de tejido, pérdidas de hueso. Vean la plataforma del implante, cómo está toda amellada. Vemos la placa antibacteriana, cómo está filtrado. ¿Y qué les cuento de este implante? ¿Qué vamos a hacer con ese implante? Con ese implante no hay manera de mantenerlo en boca. Ese implante se tiene que ir con sus consecuencias de una pérdida de hueso. Pusimos nuevos implantes, la paciente el día de hoy está perfectamente bien, pero sí esto es un problema. ¿Sí? Vean un tornillo original como debería de verse, sin haber entrado a boca. En ese puente que les mostré, vemos cómo la cabeza del tornillo se ve toda modificada, lo cual me indica que hubo muchísimos micromovimientos. Vemos los tallones. Recuerden que en las conexiones trilobulares, todo el trabajo era por el tornillo. Ahora lo tenemos por la conexión del implante, por la prótesis, y el tornillo solo es un medio de unión, no es el que hace todo el trabajo. En el mejor de los casos, se nos rompe un tornillo y no tenemos mayor problema. Si se rompe un tornillo, es un buen momento de recapitular y ver qué estamos haciendo. Cuarto tip, hay que entender y respetar las conexiones. Hay que ver muy bien eso. Esto es un calcinable sin calcinar, lo usamos como un T-base, y de repente llega una paciente que venía de Estados Unidos y me dice, doctor, se me mueve el implante. Señora, los implantes no se mueven. Doctor, se me mueve el implante. Punto número 1, empiezas a pensar todo lo peor. ¿Le duele? No, no me duele. No, entonces no se puede mover el implante. Vean esto. Claro que se mueve. No sé si se les ocurra qué es lo que pudo haber pasado ahí. Usamos este tipo de conexión y es donde hablamos de entendimiento. Yo en esta conexión solo tengo unas muescas en lo más superficial del metal. Cuando usamos esto como un T-base y no se arenó y tengo solo elementos antiexpulsivos, que son aquí unas pequeñas muescas, evidentemente va a suceder esto. Va a rotar, va a tender a rotar. ¿Por qué no rota más? Voy a ponerlo de nuevo. No rota de más por la cara mesial que me lo está manteniendo en su posición. Pero si logran ver, hay un acúmulo de placa antibacteriana en sí inflamada. Cualquier micromovimiento, sea de la prótesis, va a generarte inflamación y vas a tener problemas. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? De donde está el cursor hacia arriba, arenarlo. ¿Por qué no? A lo mejor hacer una ligera muesca que te haga un elemento antirrotacional. Esto es lo que usamos al día de hoy. Usamos los T-Base, que les llamamos Universal Base, que tienen esos elementos antiexplosivos, que son unas muescas 360 grados, y hay unas pequeñas orejitas. Esas orejitas hacen que esto no rote. Y tenemos nuestro margen de 1.5 milímetros para conservar tejidos. Este es el aditamento ideal para hacer un cemento atornillado como lo hicimos acá. Podemos usarlo cuando tenemos espacios limitados, pero hay que saber que hay que tratarlo. Otra de las cosas, hablando de respeto, esta zona no se toca, se deja pulida cual es de fábrica. Podemos intentar pulirla, pero nunca va a ser igual que de fábrica. Si lo estamos manipulando, va a haber un acúmulo de bacterias tremendo y vamos a tener una perimplantitis. Por ejemplo, este caso. Este caso es una paciente que no es muy cuidadosa. Hace muchos años se hicieron carillas. Si se fijan, trae fractura. Ella en su momento pidió carillas más oscuras en caninos para verse más natural. Pero esto me tiene sin cuidado. Estos parches me tienen sin cuidado. Me preocupa este absceso. Este es un implante, igual que este. Esto ya tuvimos que haberlo quitado y cambiamos todo. Pero este que no tenía problema, ve un absceso. Ah, es que tú fumas. La respuesta lógica e inmediata es que tú fumas. Tienes que controlar el cigarro para que ya no suceda eso. Entre el perio, de brida, atiende,
se mantiene sano un rato y vuelve otra vez el absceso. Y nos curamos en salud diciéndole, no te lavas bien, mira tu placa antibacteriana y sigues fumando. Cuando yo retiro la corona y empiezo a hacer la autopsia de la corona, ¿qué vemos aquí? Vemos, inmediatamente mis ojos van a ver una gota de pus. Pero abajo de la gota de pus, ¿qué hay? No está cementado íntimamente el aditamento. Hay una brecha grande, hay hasta una burbuja por ahí. Y vemos más abajo una fisura en el circonio. Una fisura, lo cual te actúa como una fisura sobre un diente. Miren de un lado cómo se ve. Entonces, esto se fracturó. ¿Por qué se fracturó? Porque seguramente hay algo de micromovimiento, no está bien cementado, hay algo medio chueco y hay que tener cuidado. Este caso en su momento fue algo muy innovador donde hicimos carillas y después, 2 años después, vimos en un congreso que los clínicos empezaban a hacer esto. Eso me dio mucho gusto de verlo. Pero pues bueno, no fue patentado en su momento. ¿Qué aditamento usamos? Un calcinable. Nuestro margen no lo cuidábamos mucho y eso también contribuye a estos problemas. Ok, en esta otra vemos cómo está esto arenado, vemos un gran espacio, al laboratorio se le hizo fácil pulirlo y lo vamos a ver a detalle. Todo esto que ya vieron en el otro caso, que hay una fisura, un defecto en el cementado, vean esta unión, es muy mala, bastante mala. Vemos cómo se ve el aditamento como si lo hubieran dado con un martillo y lo estuvieran haciendo como cobre de Santa Clara, todo amartillado. Esto es otro problema, porque eso ya sabemos que no ajusta como debiera. Se rompió ese sellado tipo corcho con esa conexión cónica y todo lo que se trató de pulir, en lugar de repeler placa antibacteriana, va a tomar todo lo que quieran. Y seguramente si yo pusiera esta corona, voy a tener abscesos peores que el que les mostré en la diapositiva anterior. Tengo una lupa con luz tipo relojero. Ahí pongo el celular de repente y revisamos cada una de las restauraciones. Si es cementado, esto no es tolerable. No voy a dejar ningún microgap porque ¿cuál voy a dejar? Hacia vestibular, hacia palatino. Esto está basculando. Entonces revisamos en 360 grados cada restauración que vamos a colocar. La vemos con lupas, sacamos fotografías. Inclusive yo le envío al laboratorio cuando veo un defecto de esto. Oye, pues ¿cómo me mandas esto? Tiene que quedar íntimamente unido. Tiene que ser como si fuera una sola pieza. Eso no lo pueden poner. Otro laboratorio que de repente le manda una conexión de este tipo con un agujero tremendo, vean el gap que tiene. Yo mandé una conexión original como esto y me mandan esto. Está arenado, está fresado o fracturado. Vean cómo se ve todo lo arenado. Y le digo al laboratorio, oye, pues tengo este problema. Te lo pulo, no pasa nada. No, es que no es pulir. Eso el laboratorio debe hacerse responsable y debería de reponértelo. Y pues bueno, desgraciadamente no trabajamos ya con ese laboratorio porque se molestó, porque sugerí que se cambiara por algo nuevo y él no quiso hacerlo. Ni modo. Nos volvimos con los de siempre. Entendiendo cómo funciona la conexión cónica interna, la precarga te la va a hacer el tornillo. Y en el tornillo tienes una conexión cónica por dentro, lo cual te hace una especie de remache. La conexión de la prótesis junto con el implante hace la precarga, perdón, la fuerza te la hace el tornillo. La precarga es con el implante y esta parte del tornillo. Y obviamente las roscas te van optimizando todo eso para que no haya una fractura o desgaste de los aditamentos. Entonces, todo eso está sumamente estudiado para saber que va a funcionar. Otro de los temas importantes, ya conocemos las conexiones. ¿Cómo voy a tomar mis registros? Tengo que entender qué voy a usar. Si voy a usar impresiones de cucharilla cerrada o impresiones de cucharilla abierta. En el caso de Nobel tenemos impresiones para puentes que son rotacionales. Yo prefiero siempre usar los de conexiones más estables que son antirrotacionales. Me gusta tratar de ser lo más exacto, pero para gente que está haciendo puentes y que va a usar rotacionales, que les tiene sin cuidado, esto es una buena alternativa. Tienden a ser un poco más chaparritos para que nos den un poco de más espacio. Cucharilla cerrada, ¿cuándo los uso? En cucharilla cerrada,
Cuando es una impresión sencilla, que no tengo ningún problema, puedo usar una técnica de 2 pasos, puedo usar en implantes unitarios y o en buena posición, que no van a ser puentes, es decir, tengo un 6 de un lado, el de otro 6 del otro lado, más una corona de un 5, puedo hacer técnica de 2 pasos de impresión y usar estos aditamentos. Es muy recomendado cuando se hacen impresiones junto con dientes, lo que les he mencionado. La literatura te dice que es menos exacto, sí, porque tienes que posicionar de manera manual. Pero si entendemos cómo funciona, que tengo un estrechamiento que va a hacer que baje en el silicón, tengo una cara plana, tengo unas caras planas y tengo unas muescas, tengo un estrechamiento, 2 estrechamientos, tengo unas muescas, tengo una zona de referencia junto con las caras planas, puedo posicionarlo bien y es muy, muy estable. ¿Qué me interesa sacar o impresionar? Siempre lo que me preocupa mucho es mi perfil de emergencia. ¿Puedo personalizar con estos aditamentos? Claro que lo puedo hacer. Esto lo hacemos con resina transparente o silicón normal o silicón transparente con resina, siempre y cuando no violemos las muescas que nos van a dar la referencia en la cucharilla cerrada. Quitamos excedentes, colocamos en boca con una referencia hacia vestibular, inyectas el silicón y tomas la impresión. Muy sencillo, fácil de usar. Cucharilla abierta. En cucharilla abierta, es un poquito más complejo, sí, pero es muy exacto. Esto es recomendado para implantes un poquito más divergentes o múltiples o ferulizados. Hay que perforar la cucharilla. Yo sugiero hacer una cucharilla personalizada. Volvemos al punto ideal para ferulizar. Es muy, muy recomendado. Y es impresiones de una sola intención. No se aconseja para segundos molares porque el espacio es mayor, el tornillo que tienes es muy grande. Sí hay algunos trucos que se pueden hacer para tomar en segundos molares con cucharilla abierta, pero son un poquito complejos. Eso ya sería cuestión de temas avanzados. Y es un caso de impresión a cucharilla abierta. Tenemos el onguán que les había platicado. Vamos a hacer puentes. Aquí hicimos carillas, coronas, etcétera. De hecho, este paciente viene en un ratito más. Vamos a terminarla. Ponemos los pilares de impresión, perulizamos. Lo que teníamos provisuales lo vamos a producir con silicón o transparente. Perulizamos, cortamos, pegamos y tomamos impresión múltiple. Revisamos asentamiento en radiografías, vemos que todo esté correcto. Me gusta mucho usar cucharillas perfilizadas. Y estos son los múltiples restauraciones aunado a implantes. Nos fue bastante bien con una cucharilla personalizada. Si no voy a poder tomar a 2 pasos para tener mayor control del silicón, voy a hacer una cucharilla personalizada que haga que el silicón fluya a donde yo lo necesito, no a donde se le antoja. Okay. En los pilares de impresión, sea cucharilla abierta o cerrada, con Nobel tenemos unas referencias muy buenas. Por ejemplo, esta muesca. Esta muesca, cuando yo pongo en el implante, va a quedar inmediatamente arriba de la plataforma. Radiográficamente, yo tengo que revisar que esto esté a nivel de la plataforma, lo cual me va a indicar que está perfectamente bien asentado. Se va a ver un estrechamiento. Ahora tenemos la tecnología digital. En tecnología digital tenemos los scan body, referencias. ¿Qué referencias tenemos? Aproximadamente el acrílico o resina a la plataforma va a ser 1 milímetro. Es un poquito más complejo sacar impresiones digitales cuando tienes un perfil muy profundo. E impresiones múltiples, ¿cómo lo hacemos? Tenemos, para impresiones de múltiples, tenemos los multi-unit. Vamos a ferulizar con algo de hilo. Vamos a pegar, vamos a cortar y sacamos esa impresión. ¿Sí? Oh, perdón, ya me fui al caso clínico. Se los voy a platicar un poquito más adelante. Es que estoy viendo el tiempo y no quiero que me gane el tiempo.
Ok, vamos a ver este caso clínico. En este caso, ya está la prótesis, nada más déjenme rectificar. Según yo, ya. Ok, sí. Sí, cierto. Ya. Ya nos vemos el caso clínico. Perdón la distracción. Bueno, este paciente se le pusieron 6 implantes. Este paciente, cuando se pusieron los 6 implantes, después se puso una provisional y usamos diferentes aditamentos. El tema aquí es, ya hablamos de aditamentos unitarios, no rotacionales, los rotacionales, pero hay un aditamento especial para múltiples unidades, como el Olonfor o una prótesis sobre 6. En estos aditamentos estamos usando los multi-unit, los que, si se fijan, tiene un orificio donde va a atornillar la prótesis y otro donde entra el tornillo. ¿Qué quiere decir? Que son angulados, están corrigiendo una angulación. En esta angulación, nos permite dar una pasividad tremenda. Cuando hemos quitado la prótesis y empezamos inmediatamente yo reviso dónde se acumula alimento cuando tengo un provisional, porque donde se acumula alimento tengo que agregar un poquito de resina y hacer un poquito más de presión para evitar esos acúmulos de alimento. Hacemos la foto sin lavar la prótesis y vemos qué zonas son de mayor conflicto con acúmulos de alimento. Este es un tema importante. Toma de impresión múltiple, vamos a ferulizar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner un poco de hilo dental. No tengo que trenzar tanto, solo es que se detenga. Esto me sirve para hacer un puente con resina de pattern resin, que es una resina de mínima contracción. Hay quienes lo harían con fresas y con resina, o con alambritos y resina. En lo personal me gusta esta resina que es de baja contracción, es de precisión. Vamos a segmentar y vamos a pegar. Tomamos la impresión, cucharilla abierta, y el laboratorio nos manda esto. Sobre este modelo yo puedo ofrecer donde quiero que haga más presión. El laboratorio me manda una prueba impresa en 3D. La ponemos con la señora, rectificamos el largo de los dientes, la oclusión, sonrisa, y también revisamos todo lo que es el sellado. Vemos el sellado, que todo ahí nos hace falta. Estas fotos se las mando al laboratorio para que él vea dónde va a sellar, dónde tenemos que sellar un poquito más. Y también me sirven a mí porque yo puedo fresar sobre la encía del modelo y hacer que esto funcione mejor. Cómo se ve en boca por el área palatina. Oclusión, la señora perdió tantos dientes que no quiere que toque los de abajo. No quiere carillas, no quiere orto, no quiere coronas, no quiere nada. Ella quiere morder con sus dientes chuequitos, lo cual es un problema porque puede fracturarme alguno de los dientes. Lo que me manda el laboratorio, una híbrida de circonio con conexiones originales de titanio de la marca Nobel. Cómo se ve una vista oclusal. Y cuando quito el provisional, vean cómo ya hay menos acúmulos de alimento y nos va bastante bien. Colocamos la prótesis, cómo se ve en boca. Y bueno, en recapitulación, ¿qué tenemos que considerar? Interfaces originales, zonas pulidas y materiales de restauración. Titanio, circonio y silicato de litio son cosas importantes que tenemos que considerar porque eso le gusta mucho la encía. Creo que me adelanté, creo que le gané el tiempo. Interfaces originales, bien pulidas, no las dañen, no toquen esta zona. Todo lo que quieran de aquí para arriba. Pueden bajar en altura un poco, sí, pero no traten de meterle en la anchura. Ahí no le mueva nada. Conocer los aditamentos que puedes personalizar y entender que hay nuevos aditamentos que son para indicaciones como posteriores, como es el On-One. El On-One va a hacer que tus tejidos sean estables, va a haber una mucointegración, va a impedir una filtración bacteriana, puedes tener conexiones rotacionales sin que la plataforma se vea comprometida, sin que haya una filtración a la parte interna y sin comprometer el tejido y el hueso. Materiales, tenemos
titanio más disilicato y varias otras cosas. No sé por qué aquí se voltearían los casos. Tengo este último caso, lo vamos a ver un poco rápido, donde vemos una corona cementada y una atornillada. La planeación original, vemos que hay un lateral completamente volando, fuera del hueso. Yo desde que estoy planeando, veo que me falta hueso, que va a quedar expuesto. Voy a ver nuevamente. Ese lateral está totalmente por vestibular. Y mi implante queda menos que en los límites. Si se fijan, tengo una zona de seguridad y eso se torna en un problema. Yo desde que voy a operar, yo ya sé que tengo ahí un problema grande. La sonrisa de la señora, ella venía por el puente que se movió un poquito. Vemos tejidos como está un poquito lastimado, vemos un desajuste, vemos una sobrecarga, que hay una fenestración por ahí. Su panorámica como se ve. Vemos una conexión, no una conexión, un puente que está volando porque ya está todo lleno de caries. Había un absceso y acá también. Lo que les comenté en el video, vemos cómo estoy en límites muy reducidos. La cirugía digital guiada, al día de hoy yo podría definirla como hacer agujeros de precisión, dejar implantes exactamente donde los necesitas para que tu tejido esté saludable, esté estable y para que la funcionalidad y predictibilidad de tu prótesis sea de la mejor manera. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Un encerado diagnóstico, este es un implante de los primeros que hacíamos de conexiones cónicas y es un caso viejito. Cuando retiramos, ya habíamos hecho endodoncias, yo no las hice, las hizo el endodoncista, pusimos algunos postes, repreparamos y teníamos un provisional. Llegó el día de la cirugía, se retira el diente, se debridó todo, se colocan los implantes. Esto, por favor, no lo hagan. No sacrifiquen el tejido. Preferible abrir un colgajo. Si se va a regenerar, con menos razón, es para que usen un tissue punch. El protocolo original te dice eso. Cuiden su tejido, les va a ayudar mucho en el tejido. Yo ya no uso el tissue punch, casi nunca lo uso. Ponemos los implantes, presa inicial, en el 12, en el 13. Pusimos implantes con, antes usaba mucho cuello pulido, ya no lo uso tanto. Lo usaba para pacientes con poca higiene por el cuello pulido y para mantener tejido. Es un tipo de implante tissue level de Nobel. La cirugía muy bonita, bastante agradable, muy aceptable. Pusimos cicatrizales en ambos. Y dejamos que el perio trabaje. Lo ideal hubiera sido hacer un colgajo grande desde siempre. Ahí se hizo un colgajo pequeño solo para que fue post-extracción. Vemos lo que habíamos previsto en la planeación de la tomografía, que solo unas zonas iban a estar con hueso. Entonces se quita un poquito de tejido todavía que había por ahí, se cribó el hueso, se lavó, se limpió, se pone un injerto, algo de membrana que mantenga al injerto, un poco de conectivo, que este conectivo pudo haber ido en los dos implantes, pero al hacer con tissue punch no se consideró el posterior. Vemos un buen filete que saca el doc, lo pone encima de la membranita y todo se sutura. Al poco tiempo regresa trae un puente ahí de mientras. Sí se ganó algo de volumen. Vean cómo donde no se puso injerto, cómo está más deprimido que donde hay injerto. Tenemos un encerado. Arenamos nuestros temporales de titanio. Vamos a hacer un central, lateral, canino, un solo premolar. Hay poquita divergencia, ¿por qué? Porque así es como estaba el hueso. Hacemos un mock-up. Preparamos. ¿Por qué fue tan agresiva la preparación? Por la oclusión de la paciente. Tomamos impresiones y enviamos al laboratorio. Reproducimos perfiles, no son muy marcados. El laboratorio nos manda esto. Hacemos pruebas con un PMMA de color azul
Vean cómo, a diferencia de lo que les mostré antes, la prueba del PMMA, este es un cementado, y se une íntimamente, no hay movilidad. Yo con esto preso, ajusto, agrego, pongo, tomo fotografías, le pido al laboratorio que mejore algunas condiciones, como se ve todo colocado en boca. Y cuando estamos colocando una corona cementada, una atornillada, y vemos la encía cómo está estable, saludable, ligera isquemia, resultados finales, y una paciente feliz. De tener esto, logramos esto. No es el mejor de los casos, pero también démonos cuenta que la señora se hizo limpieza, tenemos nuevo sarro, etc. Por eso tenemos algo de cuidado. Y a lo mejor este video ya está un poco trillado, pero yo siempre insisto que la única forma de poder conocer tu sistema, cásate con él, úsalo miles de veces, pruébalo, sácale fotos, experimenta y no tengamos miedo a equivocarnos. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y pues es importante que lo hagan. El que les diga que no pierde implantes es un mentiroso. Todos hemos perdido implantes y seguiremos perdiendo, todos los que hacemos esto. Cuando más implantes se pierden es en la prótesis. Por eso tienen que conocer su sistema. Las recomendaciones del día: superficies pulidas, aditamentos originales, usen circonio, usen titanio y experimenten, respeten encías. Pues saludos a todos los que asistieron, gracias por aguantarme. Esta plática ya una vez la habíamos dado por aquí, pero sí es un tema que me han preguntado mucho de prótesis o de implantes, y pues bueno, es importante recapitular algunos detalles que son importantes de la prótesis. No vamos a aprender una hora a rehabilitar todo, pero es un poquito de lo mucho que hay.